Provengo de una estirpe que se ha distinguido por el vigor de su fantasía y el ardor de su pasión. Los hombres me han llamado loco, pero aún se ignora si la locura es o no una forma de la inteligencia más sublime, o si mucho de lo que se considera elevado y profundo no surge de una normalidad del pensamiento, de una actitud del espíritu exaltado a expensas del intelecto. Los que sueñan de día llegan a conocer muchas cosas que escapan a los que solo sueñan durante la noche. Así, Edgar Allan Poe cumple la proposición que Hölderlin impone al poeta y da testimonio de lo que es. Mas junto con esa confesión demasiado escueta, demasiado abundante, se deben considerar también los numerosos relatos que logró birlar de esa atmósfera enrarecida que constantemente nos rodea y solo unos cuantos para su fortuna y por maldición desentrañan. Pero hay más. Poe escribe poesía y en el proceso reinventa la palabra, como todo genuino poeta. Se le llama el primer simbolista, pero es mucho más que eso. Es el primero y único Edgar Allan Poe. Es la irrepetible mezcla de traumas personales y procesos históricos que nunca permiten explicar siquiera el más infortunado verso de Poe. Prevenido está ya quien escucha esto, que la única llave segura para entrar al mundo de Poe es la propia capacidad para soñar de día, para no amilanarse ante ese terrible fiscal que es el propio reflejo. La biografía, impostora oficial, nos dice que Edgar Allan Poe nace en Boston el 19 de enero de 1809, seguramente marcado en su ser con la palabra infortunio, como apunta otro compañero de Latitudes Internas, Baudelaire. Poe pierde a sus padres, actores sin éxito, a tempranísima edad, y es acogido, nunca adoptado legalmente, por la familia Allan de Virginia. Poe recibe de su verdadero padre el demonio de la intemperancia, es decir, el alcoholismo. De Elizabeth Arnold, esposa de David Poe, un fin trágico, prematuro, desesperado. En comparación, de sus padres adoptivos recibe poco. De John Allan, pleitos constantes, sobre todo a partir de la adolescencia. El dinero justo para tener la posibilidad de estudiar en los mejores colegios y universidades de su época. La dependencia económica, pero sobre todo, John Allan lega al joven Poe el sentimiento de ser falso, de ser un doble, de ser un recogido. Frances, esposa de John, dona a Edgar un amor puro, desinteresado, demasiado claro para comprender o satisfacer a Edgar Poe. Entre 1815 y 1820, Poe vive en Inglaterra, el tiempo suficiente para obtener el material de perversión oculta en la juventud que usará en William Wilson. Posteriormente regresa a Richmond, en donde prosigue sus estudios y se enamora de la madre de un compañero de escuela. Esta señora Stannard, a quien Poe dedica a Helena, enloquece poco tiempo después y le indica así a su joven enamorado una opción regia. Edgar Allan Poe, precozmente huérfano, precozmente maldito, ama con la intensidad del desahuciado, y en 1825 lo encontramos nuevamente enamorado y dispuesto a casarse. Pero también este romance, por motivos más propios a Kafka que a Poe, es frustrado. A los 17 años, Poe se inscribe en la Universidad de Virginia y a pesar de su insolencia tan intolerante de la mediocridad, destaca. Pero las deudas contraídas en el juego, en el inicio de su enamoramiento con el alcohol, le impiden regresar a la universidad. Al año siguiente, Poe, en perenne disputa con John Allan, deja Richmond y regresa a Boston, en donde aparece su primer volumen, Tamerlán y otros poemas. Ese mismo año se enrola en el ejército con un seudónimo, como para tratar de escapar de su inexorable doble, y se da de baja 2 años después, en 1829.
Continúan apareciendo poemas suyos. El año siguiente ingresa a West Point, pero se hace expulsar y en 1831, en la miseria completa, se traslada a la casa de su tía Mary Clem, madre de su futura esposa niña y amantísima paliadora de los infortunios de su sobrino yerno. Los siguientes años observan el continuo peregrinaje de Edgar Allan Poe por diversas revistas, periódicos y casas editoras. Observan también la producción de relatos tan únicos como La caída de la casa Usher o Las aventuras de Arturo Gordon Pym, el matrimonio con su prima Virginia de 14 años y su creciente alcoholismo. En 1840 aparecen Los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, vástago inaudito del pujante, utilitario y materialista de Estados Unidos, y al año siguiente Poe es nombrado director de Graham's Magazine. Un director con un sueldo indigno, ambición de tener su propia revista y un encanto byroniano para atraer a un público que desprecia profundamente. Finalmente, en 1845, Poe obtiene reconocimiento como nunca antes y sobre todo publica El Cuervo, referencia indispensable en la poesía y en la muerte. Las circunstancias y Poe mismo no van a tolerar mucho tales éxitos, según los cánones sociales de buenas costumbres. Edgar Allan Poe, un joven con una resistencia atlética extraordinaria, va dando paso cada vez más al Poe débil, sensible, nervioso, profundamente deprimido. Pero casi hasta su final, Poe conserva algo, una belleza misteriosa, romántica, refinada, acentuada por ojos oscuros que perciben lo que nadie más y por ello nunca pueden descansar. Son los ojos que atraen a su enamorada ideal, a su prima virginal que muere tuberculosa en 1847. El final se acerca. Poe vive en la prisión que es Norteamérica, contenida dentro de la mayor prisión que es el mundo. Su residencia no es de la tierra, y pese a su enamoramiento, y claro, desenamoramiento de una poetisa, Helen Whitman, intenta suicidarse, o deberíamos decir mejor, prolongar su visión con una cantidad tóxica de láudano. Más de 40 años no tolerará la tierra a Poe, por lo que después de escribir maravillosas poesías como Annabel Lee o Las campanas, después de volver a encontrar a su amor de juventud, Sarah Royster, y concertar matrimonio, Poe fallece. Edgar Allan Poe había saboreado su muerte muchos relatos antes del de su vida. Muere entre las alucinaciones provocadas por el delirium tremens, pronunciando el nombre de Reynolds, el explorador de los mares del sur, modelo de Arturo Gordon Pym. Podemos pensar que saluda a Reynolds como un colega porque él, Poe, ha explorado como nadie su propio infierno, el de todos, y lo ha encontrado bueno. Poe había confesado detestar los largos intervalos de horrible salud mental y siempre coherente, decide no renunciar a su pasión por ese sueño continuo. Nunca más, nunca más, nunca más.